La fresadora y su mecanismo de montaje. Las fresadoras son máquinas herramientas de variadísimas formas y aplicaciones, cuyas características principales consisten en que su útil corte lo constituyen discos o cilindros de acero llamados fresas. El objetivo principal después de esta unidad es que debe ser capaz usted de identificar fresas, indicar sus nombres de sus partes y a continuación seleccionar un corte adecuado para un determinado mecanizado. Fresadora. Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. Mediante el fresado es posible mecanizar los más diversos materiales como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos, superficies planas o curvas, de enrolladura, de ranuras, de dentado, etc. Además, las piezas fresadas pueden ser desbastadas o afinadas. En las fresadoras tradicionales, la pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener formas diversas desde superficies planas a otras más complejas. Historia de la fresadora. Quien diseñó la primera máquina de fresar fue el mecánico e inventor Eli Whitney, quien nació el 8 de diciembre de 1765 en Westboro, Massachusetts. Esta se construyó, sino hasta 1818, con el fin de agilizar la construcción de fusiles en el estado de Connecticut. Esta máquina se conserva en el Museo de Ingeniería de Yale. En la década de 1830, la empresa Guy Silver construyó una fresadora que incorporaba el mecanismo de regulación vertical y un soporte para el uso portaherramientas. En 1848, el ingeniero americano Frederick Howe diseñó y fabricó para la empresa Robin y Lawrence la primera fresadora universal que incorporaba un dispositivo de copiado de perfiles. Por esas mismas fechas se dio a conocer la fresadora Lincoln, que incorporaba un cilindro regulable en sentido vertical. A mediados del siglo XVIII se inició la construcción de fresadoras verticales. Concretamente, una de ellas se conserva en el Museo de Arte Nacional de París. Esta fue la primera fresadora vertical construida en 1857. La primera fresadora universal, equipada con plato divisor que permitía la fabricación de engranajes rectos y helicoidales, fue fabricada por Brown y Shea en 1853, por iniciativa y a instancias de Frederick Howe, y fue presentada en la Exposición Universal de París en 1867. En 1884, la empresa americana Cincinnati construyó una fresadora universal que incorporaba un cilindro posicionado axialmente. En 1874, el constructor francés de máquinas herramientas Pierre-Philippe Hure diseñó una máquina de doble husillo, vertical y horizontal, que se posicionaba mediante un giro manual. En 1894, el francés Hure diseñó un cabezal universal con el que se pueden realizar diferentes mecanizados con varias posiciones de las herramientas. Este tipo de cabezal, con ligeras modificaciones, es uno de los accesorios más utilizados actualmente en las fresadoras universales. En 1938 surge la compañía Bridgeport Machines,
en Bridgeport, Connecticut, la cual en las décadas posteriores se hace famosa por sus fresadoras verticales de tamaño pequeño y mediano. Utilización de las fresadoras. La utilización de las fresadoras ha sido de gran ayuda en el trabajo industrial, ya que nos permite un mejor acabado en las diferentes piezas que se fabrican, que se utilizan en la vida cotidiana, así como también en el mejoramiento en su calidad, presentación y precisión. El manejo de la fresadora requiere de personal capacitado para que conozca y determine la materia prima a utilizar dependiendo del producto a realizar. Es muy importante que el operador de estas maquinarias conozca las medidas de seguridad que hay que tener al iniciar o poner en marcha este tipo de maquinaria, así como también al término del trabajo, donde el mantenimiento adecuado para su mejor utilización. Clasificación de fresas. Las fresas están diseñadas para realizar determinadas operaciones de mecanizado. Usted debe aprender a identificar tipos comunes de vista y conocer sus capacidades y limitaciones. Las fresas por lo general pueden clasificarse de la siguiente manera: 1. Según su material de fabricación. 2. Según el perfil de afilar o forma de alivio. 3. Tipos de mandrilado, impulsadas o espigo. 4. Rotación y hélice a mano. Las fresas en general están constituidas por un cuerpo de revolución en la periferia del cual se hallan los dientes tallados en el propio material o postizos. Destacaremos algunos aspectos formales. El cuerpo puede ser cilíndrico, cónico, esférico o combinación de ellos. Se construye en aleaciones de acero llamados rápidos, excepcionalmente en aceros al carbono. Las cuchillas también pueden ser de varios tipos, desde aceros rápidos al carbono hasta las últimas placas de vanadio, pasando por las herramientas de Whittier, nombradas así por el nombre del primer fabricante. Tienen diferentes formas y utilidades, dependiendo del mecanizado y de las características superficiales que desean obtener sobre la pieza. Material de fabricación. Muchas fresas están hechas de acero de alta velocidad. Algunos tipos tienen bordes de corte de carburo cementado. Grandes cortadores tienen hojas o dientes insertados. Las fresas de gran diámetro suelen tener su cuerpo de acero al carbono y dientes postizos de acero rápido o carburos metálicos, según muestra la figura. En los cuerpos se distinguen las superficies laterales y las frontales. Perfil de afilar o forma de alivio. Los dientes están dispuestos sobre las superficies de la fresa según se hayan ubicados. Se llama también laterales o frontales. Cada diente se puede considerar una herramienta de corte y por tanto deben reunir sus condiciones. Sus filos pueden seguir líneas rectas o curvas que al girar constituyen el perfil de las fresas. Hay fresas llamadas de dientes alternados, en las cuales la disposición de sus dientes es tal que ofrecen siempre un ángulo de sólido positivo. Los dientes de perfil constantes son los que al afilarse conservan su perfil, como en las fresas para tallar dientes de engranajes, a las de fresar ranuras para machos y brocas helicoidales. En estas fresas, las superficies de incidencia siguen una espiral de Arquímedes.
rotación de hélice y espiral. Las fresas son de rotación derecha o izquierda, de corte de rotación. La forma en la que un cortador está montado en un eje determina la mano a cortar. Rotación a la izquierda determina dirección de corte derecho, mientras que una rotación hacia la derecha determina un corte de dirección a la izquierda, según la figura. La hélice se encontrará al final de la cuchilla y determinará en qué dirección de corte seguir. Al torcer a la derecha son derechos de hélice y a la izquierda son hacia la izquierda de la hélice. El movimiento rectilíneo de avance se realiza por medio del husillo de mesa. El movimiento uniforme de giros se produce partiendo del husillo de mesa a través de ruedas de cambio, ruedas cónicas, ruedas rectas, disco de agujero, clavija divisora, tornillos sin fin y ruedas helicoidales sobre el husillo del cabezal divisor. Fresa común y corriente, también llamadas fresas simples, están diseñadas para el fresado de superficie. Estas son planas, donde el ancho de la pieza es más estrecha que la cuchilla. Fresa simple, menos de 3/4 de pulgada de ancho. Tienen dientes derechos. El cortador de dientes rectos corta el filo a lo largo de toda su longitud al mismo tiempo. La presión de corte aumenta hasta que se completa el fragmento. En ese momento, el cambio repentino en la carga del diente provoca un choque que se transmite a través de la unidad y a menudo deja marcas de vibraciones o un acabado superficial insatisfactorio. Fresas ligeras. Fresas ligeras tienen muchos dientes, lo que limita su uso a los cortes de luz o de acabado debido a la viruta insuficiente en el espacio para el corte pesado. Fresados de fricción de alta resistencia tienen menos dientes gruesos, lo que hace que los dientes fuertes con un amplio espacio de fragmento, el ángulo de hélice de fresado de gran potencia están alrededor de 45 grados. La forma helicoidal permite que cada diente pueda cortar de forma gradualmente, lo que reduce el impacto y reduce la tendencia a rajarse. Fresas simples. Fresas simples son también llamadas fresas de losa. Fresas planas con un ángulo de hélice de más de 45 grados son conocidos como fresas helicoidales. Estas fresas producen un acabado suave. Se utiliza para los cortes de luz o en intermitentes superficies. Fresas sin formato no tienen dientes de corte lateral y no deben ser utilizados para los escalones en piezas de trabajo. Fresas laterales, también llamadas fresas secundarias, se utilizan para los pasos de la máquina o ranuras. Estos cortadores son hechos desde 3/16 hasta 1 pulgada. La figura muestra un fresado lateral recto de dientes de corte. Fresa lateral de dientes escalonados. Sirve para cortar ranuras profundas o surcos. Se prefiere un cortador de fresado lateral escalonada de diente porque la mano derecha e izquierda de los dientes helicoidales
alternativos reducen la vibración y dan más espacio para las virutas, y que sea lo más alto posible que los dientes rectos de las fresas secundarias. Para cortar ranuras de más de 1 pulgada de ancho, 2 o más cortadores de fresado lateral se pueden montar en el mandril simultáneamente. Fresas con cuña. Las cuñas entre los ejes de las partes de las fresas pueden producir cualquier combinación cortadora de anchura precisa. Insertando dientes de carburo como cuchillos se utilizan para cortar ranuras y surcos. Debido a los dientes de carburo insertados, estos cortadores se pueden configurar para cortar ranuras de ancho variable. El rango común de ajustes de anchura sobre una cuchilla es 0,06 pulgadas. Una gran ventaja de este tipo de cortadores es que los insertas rápidamente, se pueden cambiar cuando se desgastan. Fresa lateral secundaria. La mitad de fresas laterales están diseñadas para trabajo pesado, es decir, en un fresado donde se utiliza un solo lado la cuchilla para el fresado montado. A una mano derecha y a un cortador de la izquierda se utiliza esta combinación. Planos de sierra. Sierras planas para chapa de metal están diseñadas para operaciones de ranurado y de corte. Sus lados están ligeramente aliviados o concavados para evitar la unión en una ranura. Su uso está limitado a una profundidad relativamente profunda de corte. Estas sierras se fabrican en anchos de 1/32 de pulgada hasta 5/16 de pulgada. Diente de sierra de metal de corte longitudinal. Para cortar ranuras profundas o cuando muchos dientes están en contacto con la pieza, el corte se obtiene con mejores resultados que las del metal liso si se utiliza una sierra de corte simple. Estas sierras están hechas de 1/16 a 3/16 de pulgada. Sierra de corte de dientes escalonados. Cortes extra profundos se pueden hacer con una sierra de corte de metal con escalonado de diente, según la figura. Sierras escalonadas de dientes tienen una mayor capacidad en el transporte de los fragmentos que otros tipos de sierra. Todas las sierras para chapas de metal tienen una ligera distancia en los lados hacia el agujero para evitar la unión en la ranura y la puntuación de las paredes de la ranura. Sierras escalonadas de dientes están hechos de 3/16 a 15/16 de pulgadas de ancho. Cortadores indexables. Los cortadores montados de asignación de espacios de dientes son una excelente opción de la herramienta de corte debido a la gran cantidad de grados de herramientas disponibles. Se utilizan fresas angulares para el fresado angular como el corte de colas de Milano, muescas en V y estrías. Fresas de un solo ángulo y doble ángulo. Cuchillas de un solo ángulo, figura 1, forman un ángulo incluido de 45 a 60 grados, con un lado del ángulo a 90 grados con respecto al eje de la fresa. Fresados de doble ángulo cortador, figura 2, por lo general tienen un ángulo incluido de 45
60 o 90 grados. Los ángulos distintos de las mencionadas son fresas especiales. Fresas convexa y cóncava. Fresas convexas producen ranuras inferiores cóncavas o pueden ser utilizadas para hacer un radio en una esquina inferior, mientras que las fresas cóncavas hacen superficies convexas. Fresas con esquina para redondeo y cortador de engranajes. Fresas de matado de esquinas, figura 1, crean esquinas redondeadas. Los cortadores ilustran en la figura son cortadores de forma aliviada. Cortadores espiralados del engranaje son comúnmente disponibles en un conjunto de 8 cortadores de un paso dado. Métodos de trabajo de montaje y configuración estándar. En esta figura nosotros podemos apreciar cada una de las partes de la fresadora. Dentro de ellas, como podemos apreciar, tenemos el cabezal fijo, el selector de velocidad de lucillo, copa de mordazas, portaherramientas, el movimiento transversal, las guías, la cabeza móvil, la rueda de mano, la bancada, tornillo patrón, barra de avance, control de movimiento longitudinal o transversal, el carro móvil, receptáculo para la viruta y selector de engranajes. Antes de cualquier mecanizado que se pueda hacer en el fresador horizontal, la pieza o accesorio de trabajo debe de ser asegurado y alineados en la mesa de la máquina. Una disposición específica dependerá de la pieza de trabajo en particular y la tarea de mecanizado por hacer. Se requiere ingenio considerable de su parte para hacer una instalación segura que no va a alterar o a dañar las piezas de trabajo. En fresado, la instalación de máquinas son casi infinitas en número y no es posible hablar de todas ellas. El propósito de esta unidad es presentar para configuraciones comunes a este equipo. Diagrama de una fresadora horizontal. Base, 2 columnas, 3 consola, 4 el carro transversal, 5 mesa de puente y 7 el eje portaherramientas. Uso del reloj palpador. Un reloj comparador es un aparato que transforma el movimiento rectilíneo de los palpadores o puntas de contacto en movimiento circular de las agujas. Se trata de un instrumento de medición que se utiliza en los talleres en industria para la verificación de piezas y que por sus propios medios no da lectura directa, pero que es útil para comparar las diferencias que existen en la cota de la variación de las piezas que se requieren verificar. La capacidad para detectar la diferencia de medidas es posible gracias a un mecanismo de engranajes y palancas que va metidos dentro de una caja metálica de forma circular. Dentro de esta caja se desliza un eje que tiene una punta esférica que hace contacto con la superficie. Este eje, al desplazarse, mueve la aguja del reloj y hace posible la lectura directa y fácil de las diferencias de medida. La precisión de un reloj comparador puede ser de centésimas de milímetros o incluso de milésimas de milímetros micras.
según la escala a la que esté graduado. También se presentan en milésimas de pulgada. El mecanismo consiste en transformar el movimiento lineal de la barra deslizante de contacto en movimiento circular que describe la aguja del reloj. El reloj comparador tiene que ir incorporado a una galga de verificaciones o a un soporte con pie magnético que permite colocarlo en la zona de la máquina que se desea. Es un instrumento muy útil para la verificación de diferentes tareas de mecanizado, especialmente la excentricidad de ejes de rotación. Una variante de reloj comparador es el reloj palpador, que se utiliza en metrología para la comprobación de la planitud, concentricidad de piezas mecanizadas. El reloj palpador va fijado a un gramil que se desliza sobre un mármol de verificación y con ello se puede leer las diferencias de plenitud que tiene una pieza cuando ha sido mecanizada. Montaje directo a la mesa. La abrazadera, cuyas roscas de las tuercas deben estar completamente encajadas en los pernos, localiza pernos de sujeción lo más cercano a la pieza de trabajo posible y organiza los bloques de soporte de sujeción de manera que aprieten. Se aplica presión a la pieza de trabajo. Ubicamos las abrazaderas en ambos lados de la pieza de trabajo si es posible. Esto garantizará la máxima seguridad. Soportes de abrazadera debe ser de la misma altura que la pieza de trabajo. No utilice soportes de sujeción que son inferiores a la pieza de trabajo. Bloques de paso ajustable son extremadamente útiles. Para esto, como la altura de la barra de sujeción puede ser ajustada o garantizar la máxima presión de precisión. Para proteger una superficie blanda de daños por presión de sujeción, coloque una cuña entre la abrazadera y la pieza de trabajo. Si usted desea hacer un mecanizado de enroscado en superficies altamente acabadas, deberían ser protegidas de sujeción. Para esto, hay que proteger la mesa de la máquina de los daños causados por el uso de una cuña bajo la pieza de trabajo. Las piezas pueden ser fácilmente distorsionadas, rotas o de otra manera dañadas por la presión excesiva o inadecuada. Una de las soluciones a este problema es utilizar un conector de tornillo para apoyar la pieza de trabajo. Debe colocarse directamente debajo de las abrazaderas una gata. En lugar de un gato de tornillo, se puede usar bloques sólidos del tamaño correcto como pieza de trabajo de apoyo en las abrazaderas. En las operaciones de mecanizado en que están involucradas los cortes pesados, las abrazaderas superiores pueden no ser suficientes para sostener la pieza de trabajo. Un bloque de tope fijado a la mesa de la máquina compensará las presiones de corte y evitará el deslizamiento de la parte que se va a mecanizar. Abrazaderas del pie de la base
pueden ser utilizadas para asegurar piezas de trabajo directamente a la mesa de la máquina, debido a que la pieza de trabajo es sujeta desde los lados. La superficie superior completa es accesible para el mecanizado. Una de las ventajas de esta abrazadera es que se ejerce una presión en ambas direcciones, hacia abajo y horizontal. Tornillo de banco giratorio. Probablemente el método más común de trabajo que sostiene una fresadora es el uso de un tornillo de banco. Las prensas son fáciles de operar y se puede ajustar rápidamente el tamaño de la pieza de trabajo. Un tornillo de banco se debe utilizar para mantener el trabajo con los lados paralelos, si es dentro de los límites del tamaño de la prensa de tornillo. En la más rápida y más método de trabajo de retención económica, esta es: el tornillo de banco plano está atornillado a la mesa de la máquina. Alineación con la tabla es proporcionada por dos ranuras en ángulos rectos entre sí en la parte inferior del tornillo de banco. Estos espacios están equipados con llaves extraíbles que se alinean en el tornillo de banco con la mesa de ranuras en T, ya sea longitudinal o transversal. Un tornillo de banco normal se puede convertir en un tornillo de banco giratorio, montándolo sobre una base giratoria. La placa giratoria se graduó en grados. Esto permite que la sección superior, que puede girar a cualquier ángulo en el plano horizontal, cuando se añaden bases giratorias a un tornillo de banco plano, aumenta la versatilidad, pero la rigidez disminuye. La configuración más fuerte es uno en el que la pieza de trabajo es sujetada cerca de la superficie de la mesa. Prensas a ir o de operaciones hidráulicas se utilizan a menudo. En el trabajo de producción, pero en prensas de taller de herramientas de trabajo, en general son abierto y cerrado por bielas o palancas. Para sostener piezas de trabajo seguras sin deslizarse bajo altas fuerzas de corte, un tornillo de banco se tiene que ser apretado al golpear a la manivela con un martillo de plomo. Mesa giratoria. Una mesa giratoria o el accesorio de fresado circular proporciona movimiento de rotación a una pieza de trabajo. La mesa giratoria se muestra en este ejemplo. Se utiliza para mecanizar un engranaje recto. El movimiento de corte se logra levantando y bajando la rodilla. La mesa giratoria se puede utilizar para la indexación angular, fresado de ranuras circulares o el corte de radios. El cabezal divisor. El cabezal universal divisor es un accesorio de la fresadora. En realidad es uno de los accesorios más importantes, diseñado para ser usado en la mesa de la fresadora.
Tiene como objetivo primordial hacer la división de la trayectoria circular del trabajo y sujetar el material que se trabaja. El eje portapresas que posee el cabezal se coloca formando cualquier ángulo con la superficie de la mesa. Este accesorio se acopla al usillo principal de la máquina, permitiéndole realizar las más variadas operaciones de fresado. El cabezal universal es uno de los más comúnmente usados en la industria. Se usa para ejecutar todas las formas posibles de divisiones. Es un accesorio muy preciso y versátil. Sujeta la pieza en uno de sus extremos, bien sea en la copa universal, entre copa y punta o entre puntas, y es posible producirle un movimiento giratorio a la pieza con el movimiento longitudinal de la mesa para el fresado de hélices. El cabezal divisor se necesita para la fabricación de piezas en las que hay que realizar trabajos de fresado según determinadas divisiones: ruedas dentadas, cuadrados y hexágonos, árboles de chavetas múltiples, fresas y escaradores. Con su ayuda también es posible fresar ranuras en espiral. El cabezal divisor consta de la carcasa en que va soportado el usillo del cabezal divisor. Este usillo sirve para alojar el montaje de sujeción. Las piezas a trabajar pueden sujetarse en voladizo o entre puntos. El disco divisor va fijado sobre el usillo del cabezal. En el aparato divisor también existe un mecanismo de tornillos sin fin necesario para la división indirecta, así como un dispositivo para la división diferencial y para el fresado de ranuras helicoidales. Procesos de montaje de un cabezal universal en la fresadora. Primero se monta el eje intermedio entre el cabezal universal y el usillo de la máquina. Limpiamos el cono del eje intermedio y el cono del usillo principal. Introducimos el eje intermediario y fijamos en el tirante. Hay que cuidar que las ranuras del eje penetren en las chavetas de arrastre del usillo. Segundo, colocamos el cabezal universal. Hacemos coincidir las referencias que indican la posición correcta. Limpiamos las superficies que estén en contacto tanto del cabezal universal como de la máquina. Como algunos ejes intermedios tienen en su extremo una chaveta de arrastre, estrías o un engranaje, debemos cuidar que haya una conexión correcta con los órganos internos del cabezal universal. Se coloca una tabla o una lámina de material blando entre la superficie de la mesa y el cabezal universal. Hay que ser precavidos. Para trasladar el cabezal universal es recomendable hacerlo con ayuda de otras personas, o se puede utilizar también un elevador mecánico. Tercero, fijamos el cabezal universal. Introducimos los tornillos y apretamos con suavidad. Al final debemos apretar con fuerza para que los tornillos queden bien colocados. Códigos numéricos
para la fresadora. Una fresadora es una máquina herramienta de fabricación por arranque de viruta. Elimina material de un material bruto de partida utilizando cuchillas que rotan en torno a un eje, mientras que la pieza se mueve en las tres direcciones del espacio, es decir, X, Y y Z. Esta combinación de movimientos, rotación y desplazamiento crean la forma de pieza deseada. Mediante los programas de control numérico se pueden producir más rápido, eficaz y con más exactitud. Más recientemente se han implantado los programas CAM y CAD que permiten fabricar una pieza introduciéndole nada más que el plano de un programa de CAD. Las herramientas de fresar se caracterizan por su diámetro exterior, el número de dientes, el paso de los dientes. Fresado convencional. En el fresado convencional, el máximo grosor de la viruta se encuentra al final del corte. El sentido del avance es el opuesto al sentido de la rotación de la herramienta. A continuación, sus progresos y sus contradicciones. Progresos. La cantidad del material cortado por diente no va en función de las características de la superficie de la pieza de trabajo. El hecho de que la superficie de trabajo sea escalada no afecta la vida de la herramienta. El proceso de corte es suave, siempre que los labios de la fresa estén afilados. Sus contradicciones. Los dientes de la fresa tienen tendencia a realizar pequeñas vibraciones. La pieza de trabajo tiene tendencias a levantarse. De este modo es importante una apropiada sujeción de la pieza de trabajo. Rápido desgaste de la herramienta comparado con el fresado inverso. Las virutas caen enfrente de la fresa. Esta disposición dificulta la operación. Tiende a aumentar la fuerza para levantar la pieza de trabajo. Se requiere más potencia debido a un incremento de la fricción causado por la viruta. Acabado superficial estropeado debido al aumento de la viruta arrastrada por diente. Fresado inverso. En el fresado inverso, el máximo grosor de la viruta se encuentra al inicio del corte. El avance y la velocidad de rotación de la herramienta tienen el mismo sentido. A continuación, sus pros y sus contras. Pros. Disminución de las componentes de las fuerzas de corte en la sujeción de la pieza de trabajo, particularmente en las partes delgadas. Fácil disposición de la viruta. La viruta cae detrás de la fresa. Menos desgaste. Incremento de la vida de la herramienta en un 50%. Mejora del acabado superficial. Menos viruta arrastrada por diente. Se requiere menos potencia. Pueden usarse fresas con un gran ángulo. El fresado inverso ejerce menos fuerza en la pieza de trabajo, elementos más simples y menos costosos. Sus contradicciones. Debido al alto resultado de las fuerzas de impacto cuando el diente establece contacto con la pieza de trabajo, esta operación debe tener una configuración rígida y la violenta reacción debe ser eliminada con el avance del mecanismo. El fresado inverso no es apropiado para piezas de trabajo que tienen un escalado, ni en metales de una alta generación de temperatura en el trabajo como fundiciones y metales forjados. El escalonado de la pieza de trabajo hace que la operación sea dura y abrasiva, causando un desgaste y un daño excesivo en los dientes de la fresa, provocando así una disminución de la vida de la herramienta. Problemas en el fresado.
Problemas. Rotura. Sus causas. Demasiada cantidad de material eliminado, avance demasiado rápido, longitud de labio o longitud total demasiado larga, remedios contra la rotura durante el fresado. Disminuir el avance por diente, disminuir el avance, usar un portaherramientas profundo o usar una fresa más corta. Problema: desgaste. Causas: material de la pieza de trabajo demasiado duro, avance y velocidad inadecuada, mala evacuación de la viruta, fresado convencional y hélice de la fresa inadecuada. Soluciones para el desgaste durante el fresado: comprobar en el catálogo Dormer que la herramienta adecuada para trabajar materiales duros y su posible recubrimiento. Comprobar los parámetros de corte adecuados. Mejorar la refrigeración. Fresado inverso. Problema: virutas. Causas de las virutas: valor de avance demasiado alto, vibración de los dientes, velocidad de corte baja, fresado convencional, rigidez de la herramienta. Remedio para las virutas durante el fresado: reducir el valor del avance, reducir las revoluciones por minuto, aumentar las revoluciones por minuto. Fresado inverso: cambiar a una herramienta más corta y o aumentar la profundidad del mango insertada en el portaherramientas. Problema: vida corta de la herramienta. Causas: material del trabajo resistente, rebaje del ángulo primario inadecuado, fricción elevada entre la fresa y la pieza de trabajo. Solución para la vida corta de la herramienta: sujetar más fuerte la pieza de trabajo, comprobar en el catálogo que la herramienta correcta o la alternativa más apropiada, cambiar a un ángulo de corte apropiado, usar una herramienta recubierta. Problema: mal acabado superficial. Causa: avance demasiado rápido, velocidad demasiado lenta, viruta cortante y penetrante, desgaste de la herramienta, desgaste de la herramienta, acumulación de viruta en el filo. Sustituir a una herramienta con el ángulo de hélice superior es una solución. Sustituir a rectificar la herramienta es otra solución. Disminuir la cantidad de material a eliminar es otra solución. Vibración. Las vibraciones también son un problema causadas por valores de avance y velocidad demasiado altos, longitud de labios o longitud total demasiado larga, corte demasiado profundo, rigidez insuficiente entre la máquina y el portaherramientas, rigidez de la pieza de trabajo. Soluciones para la vibración durante el fresado: usar un husillo más grande, cambiar a valores de avance y de velocidad correctos con la ayuda del catálogo, cambiar a una herramienta más corta y aumentar la profundidad del mango insertado en el portaherramientas, disminuir la profundidad de corte, corregir el portaherramientas y cambiarlo si es necesario, y por último aumentar la fuerza de sujeción de la pieza de trabajo. Características de las plaquitas insertables. La calidad de las plaquitas insertables se selecciona teniendo en cuenta el material de la pieza, el tipo de aplicación y las condiciones de mecanizado.
La variedad de las formas de las plaquitas es grande y está normalizada. Asimismo, la variedad de materiales de las herramientas modernas, considerables, están sujetas a un desarrollo continuo. Los principales materiales de las plaquitas de metal duro para fresado son los que se muestran en la tabla. La adecuación de los diferentes tipos de plaquitas, según sea el material a mecanizar, se indican a continuación y se clasifican según una norma ISO o ANSI para indicar las aplicaciones en relación a la resistencia y a la tenacidad que tienen. Código de calidades de plaquitas. Como hay tanta variedad en las formas geométricas, tamaños y ángulos de corte, existe una codificación normalizada por la Organización Internacional de Estandarización ISO 1832, que está compuesta de 4 letras y 6 números, donde cada una de estas letras y números indican una característica determinada de tipo de plaquita correspondiente. A continuación se muestra en la siguiente tabla. En este caso son 6 debido al tipo de material que vamos a tratar. Movimiento de la mesa. La mesa de trabajo se puede desplazar de forma manual o automática con velocidades de avance de mecanizado o con velocidades de avance rápido en vacío. Para ello, cuenta con una caja de avances expresados en milímetros por minuto, donde es posible seleccionar el avance de trabajo adecuado a las condiciones tecnológicas del mecanizado. Movimiento longitudinal. Según el eje X, que corresponde habitualmente al movimiento de trabajo, para facilitar la sujeción de las piezas, la mesa está dotada de una ranura en forma de T para permitir la fijación de mordazas u otros elementos de sujeción de las piezas, y además puede inclinarse para el tallado de ángulos. Esta mesa puede avanzar de forma automática de acuerdo con las condiciones de corte que permite el mecanizado. Movimiento transversal. Según el eje Y, que corresponde al desplazamiento transversal de la mesa de trabajo, se utiliza básicamente para posicionar la herramienta de fresar en la posición correcta. Movimiento vertical. Según el eje Z, que corresponde al desplazamiento vertical de la mesa de trabajo, con el desplazamiento de este eje se establece la profundidad de corte del fresado. Giro respecto a un eje longitudinal. Según el grado de libertad U, se obtiene con el cabezal divisor o con una mesa oscilante. Giro respecto a un eje vertical. Según el grado de libertad W, en algunas fresadoras se puede girar la mesa 45 grados a cada lado. En otras, la mesa puede dar vueltas completas. Aquí podemos visualizar los movimientos básicos del fresado. 1. Fresado frontal. 2. Fresado frontal y tangencial. 3. Fresado tangencial en oposición. Y 4. Fresado tangencial en concordancia. Según los colores, tenemos 3 movimientos. Color rojo significa el movimiento de corte. Color azul nos señala el movimiento de avance y el color verde nos señala el movimiento de profundidad de pasada.
movimiento relativo entre pieza y herramienta. El movimiento relativo entre la pieza y la herramienta pueden clasificarse en 3 tipos básicos. Estos son: el movimiento de corte es el que se realiza la punta de la herramienta alrededor del eje portaherramientas. El movimiento de avance es el movimiento de aproximación de la herramienta desde la zona cortada a la zona sin cortar. Y finalmente, el movimiento de profundización, de perforación o de profundidad de pasada es un tipo de movimiento de avance que se realiza para aumentar la profundidad del corte. Finalmente, tenemos el afilado de fresas. La forma constructiva de las fresas de acero rápido permite que cuando los filos de corte estén desgastados puedan ser afilados nuevamente mediante unas máquinas de afilar diseñadas para esta tarea. Hay un tipo de máquina denominada afiladora universal que, con los